¿Qué es el vampirismo? ¿Y quién es un vampiro? El vampirismo es una filosofía de vida caracterizada por la libertad del pensamiento y el actuar. El vampirismo no sigue ideologías, idiosincrasias, religiones u otros inventos sociales. Podría decirse que el centro de esta filosofía es el pensar y actuar conforme a una estrategia para conseguir un beneficio y crecimiento. La fuente de crecimiento es por medio de la absorción de energía. Esta es el recurso indispensable que forma parte de toda estrategia que el vampiro lleve a cabo. El siguiente punto puede ser controversial para algunas personas, así que, por favor, se les pide mentalidad abierta y oídos sin prejuicios. Esta absorción de energías puede ser a través de la sangre o el aura energética de un ser vivo o la naturaleza. Con respecto a la sangre, el vampiro obtiene esa energía de dos maneras: bebiéndola o por transfusión. Se debe considerar que, en ambos casos, la entrega de sangre debe ser voluntaria, sin obligar a la persona. La energía de sangre obtenida por la fuerza se contamina por el sufrimiento y esto perjudica la salud física, mental y energética del vampiro. Ahora, la absorción de energías a través del aura energética, si bien puede tomarse de la naturaleza o de los animales, es en el ser humano donde se concentra mayor contenido energético. ¿Por qué los humanos tienen mayor energía? Los animales y la naturaleza tienen la capacidad de interactuar con su entorno, pues son parte de un ecosistema con vida y por ende, contienen energía. Sin embargo, la capacidad mental de las personas es más elevada que la de los animales y la naturaleza. Los humanos tienen el poder de salirse de su ecosistema y rediseñarlo, como lo vemos con las grandes ciudades. Este mayor grado de conciencia los hace más cercanos a ser un dios, pues pueden crear a voluntad propia. Al tener esta característica, similar a lo divino, también disponen de mayor concentración energética, que es necesaria para ejecutar facultades mentales más elevadas. Por ende, para el vampiro, alimentarse energéticamente de ellos es más provechoso. Dicho esto, podemos definir fácilmente quién es un vampiro o vampiresa. Toda persona que se identifique con la filosofía del vampirismo y lo ponga en práctica, es un vampiro o vampiresa. Ustedes se preguntarán lo siguiente: ¿son los mismos que los vampiros retratados por las películas y las series? ¿Acaso tienen habilidades sobrenaturales como volar, fuerza sobrehumana y transformarse en animales? ¿No pueden salir a la luz del día y tienen colmillos? Pues lo siento mucho, pero la respuesta es no. Eso es ficción que ha mal informado sobre el verdadero concepto de vampiro. Por último, una pregunta importante que puede surgir: ¿son buenos o malos los vampiros? ¿Cómo es posible que alguien que toma la energía de otras personas pueda ser considerado bueno? Definitivamente este tema tiene más puntos que requieren una mayor explicación. Si te ha gustado el video, se agradece tu apoyo con un like y si quieres que se continúe profundizando, déjame saberlo en los comentarios.